A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, les saludamos desde los estudios de Bolivia Web TV, donde hacemos Bolivia News con los temas, las informaciones y la actualidad más importante y destacada desde Bolivia para el mundo. Les saludo a su amigo y anfitrión Ervin Bazán. Comenzamos. Hoy es lunes 16 de octubre. En el avance de las noticias les contamos que los magistrados que definirán la repostulación tienen 65 denuncias. En 6 años de trabajo en el Tribunal Constitucional Plurinacional, los 7 juristas que tienen en sus manos la repostulación de Evo Morales y de Álvaro García Linera acumulan 65 denuncias en su contra, a la espera de una resolución del Comité del Ministerio Público de la Cámara de Diputados. Desde 2012, esa instancia ha acumulado procesos en contra de Mirta Camacho, 13 denuncias, Efrén Choque, 8 denuncias, Rudy Flores, 7 denuncias, Macario Lator Cortés, 11 denuncias, Osvaldo Valencia, 10 denuncias, Zenón Bacarreza, 9 y Neldy Andrade, 7 denuncias. Así consta en un informe del Comité del Ministerio Público realizado en septiembre, en el que se dejaba asentado que en la mayoría de los casos la comisión había excedido sus plazos para pronunciarse sobre las propuestas de juicio de responsabilidades. Además, apuntaba a la falta de un asesor jurídico experto en derecho penal. El deber intentó en 2 oportunidades conocer la versión de los magistrados en Sucre, pero no hubo respuesta. Los jueces del Tribunal Constitucional Plurinacional prefieren no mostrarse públicamente y no hablar de los procesos en su contra ni de los cuestionamientos a sus fallos. Según la diputada Norma Piero, la parte de este comité, muchos de los casos ya han sido tratados, pero no se ha tomado una decisión congresal sobre los destinos de estos casos. Incluso hay tribunos con orden de aprehensión para obligarlos a presentarse a declarar, pero no se ha cumplido. Así, los actuales tribunos constitucionales deberán fallar sobre una acción abstracta de inconstitucionalidad presentada por algunos de los que tienen en sus manos juzgarlos o absolverlos. En otros temas les contamos que el gobierno del presidente Evo Morales le ha pedido a Mesa que defina su futuro político y anuncian que lo evaluarán como vocero. Carlos Mesa Gisbert se convirtió en el personaje más cuestionable para el movimiento al socialismo. El canciller Fernando Huacanuni se sumó a las críticas contra el expresidente y le pidió que defina su futuro político tal como lo hizo Evo Morales y otros ministros. Ahora le exigen a la exautoridad un informe sobre su trabajo como vocero de la demanda marítima y luego de una revisión del documento que remita, se evaluará su labor en la causa nacional. Ya Evo Morales le había pedido a Mesa que decida su futuro. Lo hizo vía escrita y el expresidente le respondió también por carta. Mesa se comprometió a seguir con la vocería en el tema marítimo y negó aspiraciones políticas, algo que luego lo evidenció de forma pública. Mesa y 2 funcionarios. Mesa evitó responder a la exigencia de Huacanuni, que remarcó que la exautoridad tiene 2 funcionarios que le ayudan en el trabajo de la vocería y que perciben salario del Estado. Huacanuni reiteró el pedido a Mesa de definir su situación política para ver si continúa en el cargo de vocero de la demanda marítima. Por su parte, el senador opositor Arturo Murillo afirmó que el MAS intenta bloquear a cualquier figura política que se suma a la negativa a una repostulación de Evo Morales. Todos estamos vigilados, remarcó. Y en temas más agradables hablamos del talento boliviano. Piray Vaca cumple su sueño añorado de visitar y tocar en Japón. Actuó en Osaka y Tokio. Ayer participó de un importante festival internacional de guitarra y el martes impartirá nuevamente una clase magistral. La próxima semana tiene actuaciones en Corea del Sur. Piray Vaca confiesa que desde que era un aprendiz de la guitarra tenía 2 sueños. Uno de ellos era interpretar en un escenario el concierto número 4 de Toronto de Leo Bower y el otro era conocer Japón. En estos días el guitarrista cruceño se encuentra cumpliendo ese sueño y no esconde su entusiasmo. El domingo 8 de octubre actuó y dio una clase magistral en Osaka. El martes 10 tocó en el Instituto Cervantes de Tokio. El sábado dio otra clase magistral y ayer se presentó en el Festival Internacional de Guitarra Agustín Barrios, también en la capital nipona. Robándole horas al sueño, Piray cuenta vía internet que su primera visita a Japón ha superado sus expectativas. Y el canciller destaca la presencia de las pymes en la Expo Aladi.
FENDEMIPE ve restricciones. Más de 700 empresarios provenientes de los 13 países que conforman el bloque regional participarán de la macrorueda de negocios que se iniciará el jueves 19 de octubre. El acontecimiento se realizará entre el 18 y el 20 de octubre en Fexpo Cruz. El canciller Fernando Huacanuni indicó que la Expo Aladi 2017 será una oportunidad para que Bolivia muestre su potencial exportable no solo de grandes empresas, sino también de pequeñas y medianas, durante su participación en el programa El Pueblo es Noticia de Bolivia TV. Sin embargo, la dirigencia de los microempresarios lamentó que la participación de las unidades productivas en la cita se limite solo a las que exporten o tengan capacidad para hacerlo. El evento se realizará entre el 18 y el 20 de octubre en los predios de Fexpo Cruz en Santa Cruz. En la inauguración estará presente el presidente Evo Morales. Esto es Bolivia News a través de Bolivia Web TV. En otras noticias les contamos que la ministra de Cultura, Wilma Alanoca, presentó la nominación de Bolivia como el mejor destino cultural del mundo 2017, organizado por World Travel Awards, considerado como los Óscares del turismo. Hace pocos días hemos recibido una muy buena noticia, que los World Travel Awards han postulado a nuestro país como el mejor destino cultural del mundo. Por primera vez Bolivia recibe esta notificación, dijo en conferencia de prensa. Cabe indicar que Bolivia accedió a esa nominación luego de ser elegido el mejor destino cultural de Sudamérica 2017, galardón que semanas atrás recibió en México José Crespo, embajador de Bolivia en dicho país. La ministra de Culturas anunció que se promoverán destinos turísticos como el Salar de Uyuni, el lago Titicaca, Madidi, Pampas, las misiones jesuíticas, la reserva de Toro Toro y otros. Queridos amigos cibernautas, es momento de revisar los principales indicadores de la moneda nacional. Atención, cotización del dólar, 6 bolivianos 86 centavos para la compra y 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro cotiza hoy en 7 bolivianos 31 centavos, el yen cotiza en 0.06 centavos de bolivianos y el real brasilero en 2 bolivianos con 17 centavos. ¿Qué les parece si volcamos la página y ahora sí hablamos del deporte? Comenzamos hablando del automovilismo, donde Bulacia impone su clase en el Gran Premio Integración del Oriente. Marco Bulacia dominó la primera etapa de la prueba que se corre en la Chiquitania. Se impuso a Fernando La Paz. La competencia llegará hoy a San Ignacio de Velasco. Demostrando el por qué es uno de los mejores pilotos del país y de Sudamérica, Marco Bulacia Barba se impuso en el primer capítulo del GP Integración del Oriente, que en esta oportunidad se fusiona con la última fecha del Campeonato Codasur de Cross Country. Bulacia Barba, al mando de su camioneta Ford Ranger en la clase T1, hizo un tiempo de 1 hora 42 minutos y 7 segundos en los 158.2 kilómetros comprometidos. La competencia continuará este lunes con la disputa de la segunda etapa, que se correrá desde San Javier, donde ayer se instaló el Vivac, hasta San Ignacio de Velasco. Serán 248.8 kilómetros de recorrido. Ahora sí retomamos el acontecer del balompié nacional, los resultados de la fecha liguera. El Santa Cruz Blooming ganó a Petrolero de Yacuiba por 1-0. El gol llegó en tiempos de descuento. En Warnes Sport Boys empató con Oriente Petrolero a 1 gol por lado. En Sucre, Universitario perdió 2-1 con Bolívar y es el único puntero con 23 unidades. En Cochabamba, Wilstermann cayó derrotado por Strongers por 2-1. En Potosí, Real Potosí derrotó a Guavirá de Montero por 2-0. Queridos amigos, amables cibernautas, compatriotas bolivianos, hasta aquí les hemos presentado los temas que hoy son noticia en nuestro país. Deseando que tengan un excelente comienzo de semana, les invitamos a compartir este noticiero en sus redes sociales. Chao a todos. Bolivia News.